¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su podcast, el podcast Más que Finanzas con Beca. Es el punto de encuentro entre todas aquellas ideas, aquellas noticias que están rondando el mundo y los grandes personajes que traemos aquí para dar luz a todos estos temas. Hoy yo creo que realización me debería de mirar más cerca porque debo de tener estrellas en los ojos. Me apetecía mucho hacer esta entrevista y por fin tenemos a una persona que está sumamente ocupada con los medios de comunicación, como es Fernando Primo de Rivera. Muy buenas, Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias por la oportunidad de este podcast y bueno, pues vamos a ello. Vamos a hacer una breve introducción de quién es Fernando. Fernando, yo diría que es de las pocas personas que en España puede decir que le han mirado frente a frente a los grandes tiburones y a los grandes lobos de Wall Street. Es un tema en el que después ahondaremos. Fernando es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad de Comillas. En su carrera laboral se fue a Nueva York con Santander, estuvo en UBS Warburg, donde estuvo viendo cómo se movían ya esos tiburones y acabó recalando en uno de ellos, en Amber, donde tenían 20 billones de euros, de dólares, de libras. Invertidos. Porque de equity o de NAV, de fondos propios, teníamos casi 8, con el apalancamiento, pues te lo llevas a casi 2-3 veces. Invertidos llegamos a tener casi 20.000 millones en toda bolsa europea, mucho en el espectro de midcap. Ajá. Pues la verdad es que es un gran monstruo en comparación con muchos de los gestores actuales que estamos teniendo. Después también, empezó y emprendió su propio hedge fund y actualmente está como asesor de grandes inversores, tanto a nivel nacional como internacional. Es colaborador habitual de Confidencial y tenía tanta información en el disco duro que lo tuvo que apartar esta información y ha materializado lo que les venimos también a presentar en casi primicia. En escaso, hace pocos meses que presentaste este magnífico libro, La economía que viene, una propuesta radical. El próximo día 23 tenemos el Día del Libro. Le recomiendo que puede ser un elemento para poder sacar dentro y comprar, si quieren hacer un buen regalo a sus familiares, amigos y conocidos, una gran recomendación. Fernando, hablábamos antes de comenzar el podcast que no solo hace calor en la calle, sino está empezando a subir la temperatura a nivel mundial. Tenemos tensiones bélicas, tenemos una situación electoral a nivel europeo, a nivel norteamericano, a nivel indio, a nivel global. Tenemos distintas dudas respecto a qué van a hacer los tipos de interés, qué va a hacer la bolsa, y también tenemos un marco europeo que está chirriando y está viendo una gran cantidad de dudas respecto al futuro, ¿no? El futuro es de lo que habla actualmente tu libro. Yo recomiendo al que pueda acceder a su libro y el que pueda comprarlo, que es una auténtica delicia cómo Fernando va hilando las distintas crisis, ¿no? Empiezas en el 2008 hablando de toda la crisis financiera, de cómo los bancos cayeron, cómo los gobiernos tuvieron que rescatar a esos bancos y después cómo los gobiernos han tenido que ser rescatados en el COVID y con guerras, por ejemplo, la de Ucrania, han tenido que ser rescatados por los bancos centrales que han comprado deuda de todos estos países. Esto nos pone en una situación actual en la que quizá el que va por la calle dice, ahora seremos nosotros el que tiene que rescatar lo demás. ¿En qué punto nos encontramos actualmente, Fernando? Bueno, efectivamente se han venido solapando muchas crisis y de alguna forma el recurso a posibilidades públicas, sean presupuestos por el lado fiscal o ese balance del Banco Central, pues se ha venido depurando. Y hemos llegado a un punto en la economía global donde estamos en máximos de deuda conjunta, más pública, pero a nivel agregado máximos totales históricos, casi 20 puntos más que tras la gran crisis financiera. Han subido 5 puntos los tipos de interés y yo creo que entramos en un marco económico-financiero para todos los interlocutores o todos los agentes económicos mucho más exigente y complicado de lo que hemos estado viviendo los últimos, sobre todo 15 años, después de la gran crisis financiera,
con esos bancos centrales asistiendo permanentemente a los gobiernos y a los mercados de capital, ¿no? Hemos entrado en una nueva época, diría yo, donde esos tipos de interés que venían cayendo los últimos 30 a 40 años han rebotado. Hablamos de en estos 18 meses esos 5 puntos y responden a una situación estructural de la inflación, yo creo, mucho más complicada, con independencia de lo que haga el ciclo. O sea, tenemos aquí tendencias estructurales de un calado enorme, como son la caída de la población activa en todas las economías, no solo desarrolladas, sino las antiguamente emergentes que ahora están en emergencia. Sí, mal que nos pese, estamos haciéndonos más viejos, ¿no? Con lo cual hay menos capacidad productiva. Así es menos oferta en el mercado laboral y por lo tanto más tensión en precios y salarios. Luego tenemos fenómenos como la desglobalización, o yo precisaría un poco mejor la reconfiguración política de esa globalización, donde vemos emerger una serie de bloques políticos que vindican sus intereses, y luego tenemos, bueno, pues tendencias estructurales como la transición energética, que nos va a salir más cara a todos. Descarbonización, que es también inflacionario. Con lo cual, el marco objetivo económico es mucho más complicado y exigente. Oye, Fernando, esa exigencia de la que tú me estás hablando, y exigencia puede sonar a peligro viniendo hacia nosotros, contrasta un poco con las noticias que ayer o antes de ayer veíamos por parte del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no está echando para abajo el crecimiento para el 2024 y el 2025, sino que era más optimista incluso que la Reserva Federal, ¿no? Subía al 2,7 las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos, incluso ha dicho que España va a ser la tercera potencia en crecimiento a nivel internacional por detrás de Estados Unidos y de Canadá. Actualmente, si tuviéramos que hacer un podium de ganadores y perdedores, ¿quién está en mejor situación? ¿Estados Unidos, China, Europa? ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno, si tengo que ponerles un grado a cada uno, Estados Unidos es difícil que no salga en el podio en cualquier referente que te plantes. Con el tema de la población activa, tienen un flujo migratorio que se integra muy bien y no van a sufrir tanto las pautas de envejecimiento y de crecimiento de esa población trabajadora. Tiene energía, es autosuficiente desde la revolución del fracking en el 2010, tiene un tesoro único y una administración detrás impresionante y el mayor ejército del mundo. Con lo cual, a pesar de haber identificado en América unos problemas muy particulares por el lado político y por el lado fiscal, aún así yo les pondría en el podio. En medalla de plata daría el lugar a Europa. Bueno. Y China y los emergentes los dejamos para atrás, ¿no? Sí, a China la pondría en tercer lugar. Creo que está sufriendo una crisis inmobiliaria que roza en ser estructural. Llevan 3 o 4 años de complicaciones y les pueden quedar otros 3. Tienen una caída de la población activa a plomo, son los que más sufren, o sea, van a perder cientos de millones de trabajadores las próximas 2 o 3 décadas. Y luego tienen, pues este señor Xi Jinping, que se ha puesto al frente desde el 2012, que se ha metido en una pelea enconada con Estados Unidos, vindicando intereses nacionales, o sea, con una postura cuasi nacionalista y confrontativa con Occidente, que yo creo que le puede salir muy cara. De fondo tiene la necesidad de proveer crecimientos económicos para una población que ha comprado ese contrato social autoritario, y si no llegan crecimientos sostenidos, China puede ser una fuente de sorpresas a medio y largo plazo, sin duda, ¿no? Me encanta que cojas este tema de China, porque
Una de las cosas que también está francamente bien tirada durante el libro es la evolución del mundo en estos últimos años y cómo la globalización y después esta vuelta que hemos vivido después del COVID a la menor globalización está marcando inflaciones, está marcando geopolítica, está marcando muchísimas cosas. ¿Es real la desglobalización que nos quieren hacer? Yo no le llamaría desglobalización, o sea, puntualizaría, prefiero el término reconfiguración política de esa globalización. Y tiene lugar a nivel económico-financiero y a nivel geopolítico. O sea, coinciden las dos tendencias. Por el lado económico-financiero estamos viendo el resurgimiento de la figura del Estado, con políticas fiscales y con políticas industriales que en el anterior paradigma o en la anterior época pues se consideraban poco ortodoxas o no muy convenientes. Era la época de la globalización abierta, donde se trataba de... Las multinacionales eran las que mandaban en todos los sitios y ahora estamos volviendo a que el Estado Cobra un poquito más de relevancia en este entorno donde cada bloque se vindica políticamente, lo hace con un instrumento que es el Estado y lo hace para su nación, para su propio perímetro de jurisdicción, digamos, ¿no? Por el lado económico-financiero, el tema de las multinacionales también se adapta a esto. Inicialmente, o en esa primera etapa de globalización que llamamos en el libro globalización adolescente, las cadenas de valor lo que perseguían, buscaban es capitalizar las mejores eficiencias. Sí, sí, me voy a sitios en los que pueda producir rápido, barato y de la mejor manera, ¿no? Lo que se llama el just in time, ¿no? Sí, sí. Y ahora están reconfigurando esas cadenas de valor con el just in case. Ajá. O sea, ¿y si pasa algo complicado con China? Pues bueno, prefiero tener puntos críticos de esas cadenas de valor donde tenemos la provisión de bienes muy necesarios, los prefiero tener localizados en jurisdicciones amigas. Total, eso es trasladar la cadena de valor de un lado a otro, es inflacionario, pero responde a ese criterio nuevo de seguridad que te cuesta más, pero que vas a vivir más tranquilo. Sí, sí. Todo esto salió o empezó a ganar, ya venía apuntando desde las tensiones de Trump con Xi Jinping desde el 16, desde y el que COVID entra Trump. ha acelerado esto de una manera radical. Radical, o sea, desde que nos damos cuenta que, oye, que la provisión de un bien tan sencillo como una mascarilla, pues no teníamos garantizado y teníamos que ir a comprar a China por cantidades astronómicas. Entendido. Ahí cambió el clic, ¿no? Tu libro habla del futuro. Y quiere ser una receta para que todos sepamos qué es lo que nos viene y cómo adaptarnos a ese futuro. Voy a hacer un spoiler, ¿vale? Un spoiler del libro. Imaginémonos que estamos en un capítulo de MasterChef y MasterChef tiene distintos tipos de retos. Y uno de los retos es que hay una pareja que empieza a cocinar. El primero es el que empieza la receta. El segundo no sabe qué receta es, tiene unos ingredientes y el primero empieza a cocinar y entre los dos no se pueden hablar, ¿vale? ¿Qué es lo que puede salir? O un gran plato o una auténtica porquería. ¿Por qué hago el spoiler? Porque una de las cosas que comentas es el plan norteamericano que ha intentado impulsar la economía con más gasto público, más deuda y que actualmente les pone, como antes decías, en el podium, ¿no? El spoiler que estoy haciendo a tu libro es que ellos están implementando una política distinta a la que nosotros estamos implementando y el futuro a mí me parece que es como ese programa de MasterChef, incierto, cuando menos. En tu libro también hablas de España y dices que España vive como una rana y también hablas del futuro de Europa. ¿Nos puedes dar más sabor respecto a España y a Europa de cara al futuro? Sí. Vamos a ver. España yo creo que está muy perjudicada por todo el telón de fondo político. Normalmente, a nosotros economistas, la parte política era un elemento dado de nuestro análisis. Sin embargo, mirado con cierta perspectiva,
Lo que ha ocurrido en este país los últimos 7 años es que hemos sido incapaces de llegar a ningún acuerdo razonable desde la concertación para realizar pactos de Estado. O sea, pactos de Estado es el mecanismo, el instrumento por el cual puedes poner en activo una serie de políticas consensuadas desde el interés general. Bueno, la dinámica parlamentaria es la que conocemos. Hay una subordinación al elemento particular o identitario, si quieres, muy anclado en el Parlamento. Y no que no se puedan plantear, esto es una democracia, pero sí que a la hora de proponer vuelcos en el marco constitucional trascendentes, pues debería hacerse con unas mayorías recogidas preceptivamente, ¿no? Me está viniendo a la cabeza, sin ir más lejos, el tema de la amnistía y en qué medida encarna lo que es un marco institucional extractivo, porque en el fondo la dinámica es que unos particulares acaban con esas negociaciones sacándose unas prebendas en contra de un interés general. El tema de la política en economía a mí me parece muchísimo más importante de lo que normalmente se reconoce. Está demostrado históricamente que la correlación entre niveles de productividad y niveles de PIB per cápita con la calidad de las democracias o la calidad del Estado de Derecho, esa correlación es casi del 90%. Con lo cual, bueno, pues no nos extrañemos que a costa de perjudicar o desvirtuar la potencia o lo que podría aportar un Estado de Derecho de calidad, pues resulta que bueno, vamos de alguna forma a la zaga. Los datos mandan. Desde el 2008, la renta per cápita en este país no ha crecido un ápice. Estamos a 25.000 euros por cabeza. Uh-huh. Y bueno, ahora a nivel coyuntural este año España pinta bien porque resulta que venimos de las profundidades del Averno de la crisis COVID 2020-21, donde tocamos fondo con Italia y algún otro periférico. Salimos más tarde, nos están ayudando con el Next Generation. Y bueno, lo cierto es que solo se ha creado o se ha crecido un 2% desde final del 2019. ¿Y en Europa? En Europa, una de las pinceladas dentro de tu libro es la necesidad de un eurobono. ¿Qué es un eurobono? Porque parece que estamos con el Eurojackpot, el Euromillón. ¿Qué es el eurobono? Bueno, el eurobono es como el santo grial que no se alcanzó en la crisis euro. Uh-huh. La crisis euro, cuando llegó la crisis de deuda aquí y resulta que no teníamos, o cada soberanía no tiene un banco central propio que lo ampare, sino que dependemos todos del ECB y no hay posibilidad de transferencia entre países, pues las derivas fueron las que fueron, ¿no? Los países más débiles, uh-huh, los más deudores que coinciden con los que... Coincide con el sur de Europa. Sí, es el sur de Europa, son deudores también por cuenta corriente, o sea, consumen fuera mucho más de lo que exportan. Pues resulta que estos países no tenían un banco central, rompió la crisis de los spreads y a falta de tratados se practicó una prescripción o una solución a la crisis razonable pero insuficiente. ¿Qué se hizo? Se contuvo la deuda, todo el mundo participó y votó a favor de aquel plan de estabilidad y crecimiento del 2010, se hicieron reformas internas y se practicaron devaluaciones de costes internos. Sí, que los españolitos empezamos a ganar mucho menos que los alemanes y así pudimos nivelar un poco la balsa europea, ¿no? Correcto, y funcionó. O sea, la deuda a nivel agregado se contuvo, lo ves en los datos del 2016-17. Las posiciones en balanza de cuenta corriente, o sea, frente al resto del mundo, casi todos, prácticamente todos los países pasaron de déficit a superávit, uh-huh, y España en ese capítulo fue excepcional porque pasamos
pasamos del 11 al 2 en 3-4 años. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que la política fiscal se dejó de la mano del criterio intergubernamental. Por eso que entiendo, pues va por país. Y la posibilidad de dotarnos de una política fiscal que piense en la eurozona como un conjunto, o sea, manejar la zona euro como una unidad macroeconómica de gestión eficiente, eso se dejó de lado. Eso ha tenido una repercusión brutal en los mercados de capitales europeos, donde no han estado intervenidos, que son en las bolsas, y creo que no se ha denunciado con la suficiente claridad el impacto lesivo a medio y largo plazo en un asunto tan importante como la competitividad. O sea, si tú tienes precios de bolsa deprimidos, y cualquier inversor que nos esté viendo sabe que el peor activo en estos 12 últimos años de todo el mundo mundial ha sido la bolsa europea, pues sabe del que estoy hablando. Con esos precios tan deprimidos, te estás pegando un tiro en el zapato, porque en el fondo el mejor indicador de competitividad que tiene una empresa es su propio precio. Cuanto más bajo ese precio, más alto el coste de capital. O sea, para recabar X millones de euros del mercado vas a tener que emitir muchísimo más papel, que es muy dilutivo. Esto de la competitividad te afecta a la capacidad de innovación también. O sea, al final, lo de los CAPEX, o sea, el gasto en infraestructura, el gasto en esas estructuras que necesitas para poder producir. Presupuesto de capital de cualquier empresa, lo primero que dedicas en esas partidas es a mantener tu negocio. Lo segundo, a crecerlo. Y lo tercero, si tienes y te da, a optar a crecer, que es lo mismo que innovación. Claro, si estás 12 años con tu bolsa europea entera, no una compañía en el sur, sino de Berlín para abajo, todas deprimidas en precios estructuralmente, pues tu capacidad de abordar nuevos proyectos y de innovar compitiendo, pues está muy mermada. Es curioso, Fernando, esto que estamos hablando. Un poco por resumir, estamos viendo que como consecuencia de habernos quedado detrás del resto del mundo, nuestras bolsas... Los datos son, o sea, a nivel... PIB son escalofriantes. Antes había una diferencia, 2007, de 20 puntos con Estados Unidos, y ahora creo que está como en 50-60%, que nos han sacado. Es impresionante que nuestras bolsas se hayan quedado atrás, que significa que el inversor que quiere venir aquí a Europa nos está exigiendo una prima de riesgo, y estamos viendo algo totalmente raro. Estamos viendo como la política que actualmente Estados Unidos está siguiendo es gasto más a nivel público, endeudo más al país, y aquí en Europa lo que hacemos es nos atamos el cinturón, nos apretamos el cinturón, gastamos menos, intentamos ser más previsibles, tenemos la casa supuestamente más ordenada, deberíamos de tener menos volatilidad, y en cambio eso no se aprecia. ¿Cuál de las dos fórmulas es mejor? Visto lo visto, parece que la peor es estar como estamos en Europa, intentando ser más conservadores e intentando gastar menos. Más papistas que el Papa, se podría decir. Hay que tener claro una cosa. Lo que se dejó de hacer en la crisis euro es el habernos otorgado la opcionalidad fiscal. O sea, el hecho de que deseches un instrumento, ya te estás quitando opciones. Esto no rescinde los principios subyacentes en la buena gestión económica, en este caso por el lado fiscal el principio de equilibrio presupuestario, por el cual cuanto más contenido estés en deuda, menos te van a penalizar los mercados o menos te pueden poner una prima de riesgo por posibilidad de insolvencia. ¿Qué es lo que ocurre? Estados Unidos hace lo que está haciendo porque puede, porque no tiene competencia en el ámbito de soberanía monetaria. ¿Quién está detrás? ¿Quién pudiera estar detrás? Un euro podría estar ahí, pero el euro no es soberano. En la medida en que no se ha llegado a
conceptuar ese tesoro europeo, ese activo libre de riesgo, que es un eurobono. Ese mercado de capitales. Ese mercado de capitales profundo, que es lo que quiere el mercado global, el inversor global que aloca capital en todas las esquinas del mundo. Lo que echan falta en Europa es eso. Luego ya lo tienes que gestionar como lo tienes que gestionar. Y ahí no te puedes olvidar del principio que acabamos de comentar. Pero inicialmente el punto de partida es que no cuentas con ello. En la crisis euro se impuso austeridad, café para todos, título en el libro, a todos en la misma medida y al unísono. Y yo creo que a raíz de ello arrastramos pues 3 o 4 años más de complicación de lo que hubiéramos debido. Ahora se ha reformado ese PEC, ahora hay un diálogo entre la Comisión y cada país. En teoría es una mejora, pero no hemos cruzado esa línea crítica donde se piensa en Europa en conjunto y donde decides o te planteas, como creo, por cierto, David, que nos va a contar el señor Draghi dentro de 2 meses en un informe de competitividad que se está elaborando, nos va a venir a contar que a lo mejor hay una serie de bienes públicos europeos, cuya provisión se hace mejor a nivel paneuropeo, recogiendo sinergias, o sea, haciendo todos en conjunto es mejor que la suma de la amalgama de países. Pienso en defensa, pienso en gestión de inmigración, pienso en garantía energética, eventualmente transición también energética. Ahí hay una serie de capítulos cuyo fondeo sería mucho más eficiente hacerlo para el perímetro total de Europa. ¿Qué es lo que ocurre, David? Pues que si este fondeo va a ser mutualizado, vamos a ir todos en conjunto y todos responden por todos, este tipo de deuda en el mercado de capitales va a ser senior. O sea, que va a estar por encima de la deuda que los países tenemos actualmente en negociación. Voilà, va a tener prelación, orden de prelación, para cobrar la primera sobre las deudas nacionales. Si entramos en esto, a lo que vamos a llegar es a la necesidad, o vamos a acabar planteando la necesidad de que los presupuestos nacionales estén más atados en corto, haya más disciplina. Fernando, esto es lo que te compraría el mercado. En ese sentido, ¿crees que estamos casi en capilla de las elecciones de junio a nivel europeo? ¿Crees en qué nos tenemos que fijar dentro de las elecciones europeas y crees que eso daría espaldarazo a las necesidades que tenemos en el marco de capitales? Bueno, yo creo que vamos a vivir un momento crítico en Europa a partir de esas elecciones, probablemente de 12-18 meses, en los que o nos reconvertimos en ese conjunto, en ese, si me apuras, ese estamento federal, y se empieza a pensar en el todo, o lo vamos a llevar muy complicado. O sea, nuestro gran reto va a ser político, de reforma institucional. Y lo que vamos a ver en ese Parlamento es que todo el espectro político va a girar a la derecha. Pero no solo el centro-derecha, también toda esta miriada de partidos de derecha populista, muy extrema, donde siguen con el mensaje de yo por mí mismo. Dicho esto, es cierto que todos estos planteamientos políticos han reducido muchísimo su nivel de crítica con Europa. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que por sí solos no van a ningún lado. Hemos tenido el Brexit, ya ves dónde está el Reino Unido con las complicaciones de fondo que tienen. Sí, justo hoy había una noticia que decía que Europa podría abrir otra vez la libre transferencia de personas a pesar del Brexit. O sea que estamos viendo que por nosotros mismos no vamos a ningún sitio y cada vez que uno ha intentado aislarse cae en el abismo. Ese es capturar, digamos, el tema crítico del momento. O sea, en esa reconfiguración geopolítica de la globalización, nosotros, Europa, nos dejamos deberes de hacer en la crisis euro, no tenemos
ni ese estamento federal, ni ese tesoro, ni ese eurobono, ni ese mercado de capital, los mercados interiores, que son mercados de energía, de telecomunicaciones, bancario, todos esos siguen una pauta o tienen una estructura eminentemente nacional. No ha habido ese mercado interior europeo. ¿Por qué? Pues porque cada país acaba haciendo de su competencia, casi si me apuras en términos económicos, la captura regulatoria para sus propios intereses, ¿no? Fernando, vamos a hacer un poco recapitulación de qué es lo que hemos hablado. Hemos hablado sobre crisis pasadas, hemos hablado de fórmulas para intentar minimizarlas a futuro, de necesidades en España, necesidades en Europa, unidad y más unidad y conciencia de esa unidad. Vamos a intentar lanzar mensajes a todo el que nos está viendo para que pueda configurar su cartera, no con nuestras ideas, sino intentando comparar lo que nosotros vamos a decirle con lo que otros están diciéndole, ¿no? Actualmente, tal y como decíamos al principio, está subiendo el calor, tenemos geopolítica, Irán, Israel, bancos centrales subiendo tipos de interés, con dudas respecto a bajarlos. ¿Qué riesgo actual, económico, no económico, crees que es el primordial al que todos los que nos están viendo tienen que atender para construir bien sus carteras? Mira, te traigo a colación una de las preguntas anteriores, David. O sea, cuando me pedías que graduara los bloques en función de su capacidad, te puse a Estados Unidos el primero. Pero fíjate si estamos en una situación particular y singular en estos años, que también te pongo a Estados Unidos el riesgo número 1, tanto político como económico-financiero. Por el lado político, la polarización es de tal calibre en América que llegadas las elecciones, si de repente gana un Biden por muy poquito, podemos volver a tener un número parecido a el Capitolio en el 21, donde se tomó esa institución democrática y parlamentaria americana por excelencia por las huestes de la calle. Podríamos tener una revuelta. Bueno, creo que viene una película dentro de 1 o 2 semanas que viene a contar algo así, guerra civil o algo así. Ajá. Se llama. Yo no sé si llegaría a ese punto, pero es posible. O sea, ajá, tanto es así que el propio Consejo de Política Exterior americano, que es una institución que tiene 120 años, por primera vez en su historia, en el reporte de este año, da al mayor riesgo de política exterior los propios Estados Unidos. Uh-huh. Y con una probabilidad alta, no te lo pierdas. Eso por el lado político. Y por el lado económico-financiero, David, antes habíamos apuntado, pero no hemos abordado lo que ha hecho Estados Unidos con esas nuevas políticas fiscales industriales que comienzan los 2 primeros años de esta legislatura muy bien. O sea, arrancan creciendo más que nadie, empiezan a hacer cosas que se habían dejado en el tintero, vuelven al tema de la transición energética. No, de hecho, nos han robado empresas. Con una ley llegan hasta ese punto, con una ley que se llama el IRA, ¿no? Uh-huh. Que establece o da créditos fiscales que son un altavoz o un atractivo brutal a las compañías, sobre todo europeas, ¿no? Uh-huh. Te decía, o sea, los 2 primeros años empiezan muy bien, aprovechan esas políticas de reflación, donde la economía está tan caliente que la deuda se paga, sí, casi por sí sola, sin un esfuerzo de contracción fiscal. Pero ¿qué es lo que hace? Llega 2023 y habiendo pasado del 15 de déficit, el 20, al 4,5, el 22, llega al 23, con miras ya al 24, y le vuelven a meter otros 3 puntos. Más déficit. Más déficit. A mí me parece que ahí... Este es un gran riesgo que tenemos actualmente. Hay un riesgo ahí latente de crisis fiscal en Estados Unidos brutal, enorme. Yo creo que a muchos de los que nos están viendo lo que les preocupa es el efecto de tipos de interés, porque son conservadores y tienen muchos bonos que ya sabemos que cuando suben los tipos de interés el precio del bono cae. Y hasta ahora hemos estado viendo una subida de tipos de interés que han hecho que muchas de las inversiones más conservadoras sean las menos conservadoras.
Y hay otros que les impacta mucho el tipo de interés porque tienen que pagar una hipoteca. Empezábamos el año hablando de bajadas de tipos de interés y en gran cantidad. Y hoy estamos viendo incluso ya nuevas declaraciones aquí en Europa que dicen que, bueno, que tenemos que bajar tipos de interés, que la economía es mediocre, pero que ojo, porque igual si Estados Unidos no baja tanto tipos de interés puede tener un efecto sobre Europa. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Pues te voy a puntualizar primero que el cambio de discurso que tuvo la FED en noviembre del año pasado, diciendo que ya estábamos en una coyuntura en la que se podrían bajar tipos y que el mercado a nivel global ha comprado con rabia. Ahí vemos las bolsas los últimos 3 meses subiendo pues casi doble dígito. Igual ha pasado con el mercado de bonos. De repente nos hemos dado cuenta que, jolín, llevamos 3 meses seguidos de una inflación persistentemente alta y a lo mejor el diagnóstico de la FED, por el cual, con una economía, a mi modo de ver, más cerca del recalentamiento que de la caída, a lo mejor ese diagnóstico está un poco precipitado. Yo creo que hay un componente político con la idea de tratar de evitar una contracción económica, recesión, antes de las elecciones de noviembre, y se han precipitado una barbaridad. Yo creo que el marco ese que apuntamos al principio de nuestra charla, David, de fuera de la represión, o sea, fuera de la compra de activos por parte de bancos centrales para sostener mercados, una inflación estructural más alta y unos tipos estructurales más altos, están ahí para quedarse. A lo que voy es que, bueno... Tendríamos que decir a aquel que está pensando en ya coger las vacaciones y ir a todo trapo, que mejor a todo trapo no, que en vez del de 5 estrellas, que coja el de 4 estrellas y reserve un poquito de ahorro por la que pueda venir a nivel de coste financiero, ¿no, Fernando? Totalmente. O sea, yo creo que el nivel de optimismo con la coyuntura, visto esta extralimitación del poder que tiene Estados Unidos sobre su soberanía monetaria, por el cual, con los datos en la mano, están haciendo literalmente lo que les da la gana, porque no hay competencia, vuelvo a remarcar, pues entraña unos peligros que en algún momento dado, me temo, van a aflorar. ¿Por qué? Porque al final los ciclos económicos son ciclos. Y llegará un momento en donde esa recesión que no apareció en el 23, pues va o podrá tomar forma. Que sea antes o después de las elecciones, es la gran pregunta. Lo que sí te sé decir es que con ese panorama de tipos que estamos apuntando, de higher for longer, más alto durante más tiempo, eso acaba por carcomer toda la parte de la economía, todo ese tejido de pequeñas y medianas empresas que no están especialmente bien gestionadas o gestionadas profesionalmente y que no vieron venir la subida de tipos en el 21 y no se refinanciaron. De hecho, en tu libro hablas mucho de las empresas zombie. Sí, son empresas que llevan modelos de negocio cuya sostenibilidad estaba garantizada a tipos al 0 o muy cerquita, pero al 5% no van a sobrevivir. Ajá. Yo creo que, bueno, y hay cálculos de esto, David, donde se comenta que es hasta un 20% de las compañías en Estados Unidos, y probablemente una lectura de datos similar en Europa, pues son modelos de negocio no viables que necesitan reestructuración o comprarse o cerrarse incluso. Vamos a dar más pinceladas a aquellos que necesitan información para construir su cartera. Te voy a dar distintos activos que un inversor puede tener en el radar y si te puedes quedar con 2 y decirme por qué, te lo agradecería. Inmobiliario, euro, oro, bolsa, bonos, Bitcoin, deuda privada, proyectos de emprendimiento privado, liquidez. 2 con los que te quedarías. ¿Y por qué? Pues en este contexto de fuera de la represión financiera, yo creo que el tema de la deuda privada es quizá uno de los segmentos o uno de los clases de activos más interesantes, ¿no? Porque si haces bien tu análisis del negocio
particular al que estás dispuesto a prestar y tienes TICs por todos lados, vas a estar jugando o vas a estar moviéndote en un ambiente o en un entorno de tipos de interés más alto, ¿no? Con el tema de bolsas, la bolsa americana no me gusta por niveles de valoración, no me gusta por la dificultad de seguir incorporando datos positivos, esa economía recalentada, esos tipos de interés que ahora no van a caer y la posibilidad de que, bueno, pues al final acaben creando fisuras desde abajo. Y de hecho hay gráficos... El marginal a nivel crecimiento viene para abajo en Estados Unidos. Hay gráficos súper interesantes que hablan de la rentabilidad esperada cuando tú compras la bolsa por los beneficios que esas compañías generan, ¿no? Y la diferencia respecto a si me compro el activo libre de riesgo, que antes hemos dicho que a ver hasta qué punto el bono norteamericano está libre de riesgo, pero el diferencial histórico entre ambos dos supuestamente es alto, pero actualmente ha ido estrechando hasta que, digamos, la prima de riesgo entre ambos dos se ha solapado. Bueno, es un efecto de lo extraordinario que está resultando la combinación de estímulos monetarios y fiscales a niveles históricos. Efectivamente, lo que se llama la prima de riesgo del equity o de la bolsa está en América ahora al 0%. Lo que te viene a decir que lo que se entiende por el inverso del PER, se llama el yield de beneficios, es superior o está por debajo, mejor dicho, por debajo del 2 años americano. Sí, sí. O sea, técnicamente... ¿La liquidez, te quedarías con liquidez? ¿Tendrías liquidez para poder afrontar próximas compras cuando todo corrija? O sea, yo soy bastante más escéptico de lo que noto es ahora el consenso del inversor internacional, que me parece que es muy optimista con la capacidad que va a tener este ciclo de hacerse con esa nueva economía que tiene que metabolizar la subida de tipos del 0 al 5. Insisto, hay un segmento de compañía profesional bien llevada que sí está al otro lado del ajuste, de la metabolización, pero hay bolsas de la economía que no. Y en este sentido, bueno, pues yo la probabilidad de que tengamos recesión en América los próximos 12 meses me parece más de un 50%. Fernando, una de las cosas que generalmente se dice que mueve el mundo y mueve los mercados financieros es la liquidez. No hay que olvidar que muchas veces hay mucha gente que se ha enfocado en ser negativa respecto a los mercados, ser negativa respecto a la economía, y de repente ha aparecido un Banco Central Europeo, una Reserva Federal que ha empezado a inyectar liquidez al mercado comprando bonos y haciendo que esta liquidez se expanda, y nos ha hecho subir inflación, nos ha hecho subir las bolsas, nos ha hecho subir el precio de los bonos. ¿Cómo ves la liquidez a futuro? Porque si tenemos más visibilidad respecto a la liquidez, sabremos mejor qué hacer. Ahí está la gran complicación que tienen los gobiernos o los bancos centrales. Lo que te apuntaba antes como agotamiento de recursos públicos, eso va por ahí. ¿A qué me refiero? Bueno, en un marco fuera de la represión financiera, donde ya no compramos esos bonos porque la inflación está estructuralmente más alta, la posibilidad de actuar de los bancos centrales va a estar muy limitada. O sea, de hecho, han venido reduciendo balance ya desde algo más de un año. Y los mercados lo han aguantado razonablemente bien. Todavía lo que queda en balance relativo a lo que tenían antes de empezar, y de esto hablo del 2007, o sea, antes de la gran crisis financiera, todavía están muy inflados. O sea, a título de ejemplo, en máximos la Fed llegó a 9 trillones y estamos a 7,7. O sea, en teoría, la pauta de desimplicación de la economía sigue funcionando. En teoría, tienen que reducir esos balances a 100. O sea, que en teoría deberíamos de ir a menos liquidez, con lo cual eso sería un elemento más para mantenernos cautos en los próximos años, independientemente de cuál sea el ciclo. Correcto. Y te apunto, David, también la complicación que tienen de volver a entrar, porque si la inflación subyacente la hemos descrito por 3 variables estructurales
con la población activa cayendo, el tema de la descarbonización, el tema de las cadenas de valor, pues tienen que tener mucho cuidado, porque esa inflación se puede enfangar, que fue el gran problema que tuvimos en los 70. O sea, parecía que sí, que estaba controlada y después resurgió otra vez y se tuvieron que llevar los tipos, bueno, pues al doble dígito. O sea, que es un tema, van a tener que andar por una senda muy estrecha y hacer equilibrios, que es en donde estamos, ¿no? Este podcast no intenta ser copia de otros grandes eventos o grandes programas de la tele, pero siempre intentamos tener un pequeño segmento en el que hacemos sufrir al entrevistado y me gustaría hacerte un quiz. Vale, te voy a dar una pregunta, te voy a dar una palabra y quiero que me des una palabra o una frase que te venga a la cabeza, la primera que sea respecto a ese tema. Vale. Algunos de los temas de las palabras ya las hemos tratado, pero me gustaría entender qué entiendes tú por esas palabras para que todo el mundo se haga una idea de... test psicológico, lo primero que me venga a la cabeza. Eso es. Venga, y lo primero, la palabra Estado. ¿Qué te dice a ti Estado? Ley y orden. Y cuidado. Vale. Criptos, ahora que están tan de moda. Transgresores. Vale. Hemos hablado de globalización, desglobalización, multinacionales. La punta de lanza de la globalización. Vale. Bueno, yo creo que esta está repetida, esta te la voy a poner muy fácil. Zombies. Bueno, el quinto de las empresas en Occidente. Ajá. Tipos altos. Disciplina, exigencia. Ajá. Merkel. Europa. ¿Qué Europa? Ajá. Está bien visto. Bueno, también lo hemos sacado antes. Draghi. Euro. Ajá. Euro y propuestas que vienen. Y bueno, ya por último, un nombre que va a estar más en boca de todos que nunca en los próximos meses, Trump. Trump, el Wild West. O sea, esto es pistoleros por un lado, pistolero por otro y volatilidad. Bueno, vamos a ver, a los hechos me atengo. Inicialmente en la primera legislatura, cuando entró, se rodeó de gente excelente, e imagínate la gente que puede haber en Estados Unidos, que tienen la mejor inteligencia del mundo, pero es que los quemaba a los 3-4 meses. Sí. Porque la capacidad de reflexión sobre un documento, por lo visto, Leo es escasa. Debe ser un tío simpático para tomarse una cerveza, pero para estar de presidente de los Estados Unidos no es mi elección favorita, desde luego. Está muy bien. Me gusta que la gente que viene aquí sea retratada de manera global y me gusta no solo centrarnos en la parte económica, en la cual hemos puesto un escenario dubitativo, con preguntas que están sin resolver, con un marco al que tú apuntas como posible solución y con ciertas recetas que, si salen bien, podrían no hacernos entrar en esa nube negra que se atisba, ¿no? Cuando me relataste o me pediste mi visión de futuro para el tema de España, de Estados Unidos y de Europa, David, me faltó puntualizarte que en Europa, o sea, lo que tenemos delante es un reto de reforma institucional brutal. Si se acomete medio bien, podemos garantizarnos niveles de autonomía frente al dólar, que ahora nos están afectando con que si bajamos tipos o no, o cuánto, visto lo que está pasando allí y lo que pasa aquí, a título de ejemplo. Pero si se llega con éxito a abordar esas reformas que van en la línea del eurobono como instrumento de disciplina económica, unidad, concertación. Esa es la consigna. Perfecto. Si nos acabamos de entender y de plantear algo estructural que al mercado le guste, el tema de la bolsa europea puede ser muy interesante, y te lo añado al tema de deuda y quizá también activos en liquidez o una parte en mercado monetario. Te añado el tema de la bolsa europea, porque está muy barata y sujeta a la opcionalidad de que todas estas reformas lleguen a buen puerto. Hay que estar muy atento en verano.
Yo creo que interés también suscita tu persona, Fernando, y antes he leído la bio. En la bio decía y introducía que tú has podido mirar a la cara o hablar por teléfono con grandes tiburones en tu estancia en Estados Unidos. Bueno. Y después recalaste en un gran jugador de mercado. Sí, indudablemente. Durante todos estos años se han estado sacando películas, sacando libros respecto a los lobos, tiburones. ¿Es ficción? ¿No es ficción? ¿Son más listos que los demás? No, lo que están es... bueno, alguno he conocido personalmente. Yo en los 90 recuerdo las visitas a Tiger Management, donde estaban en el Park Avenue 101. He visto y he tenido alguna reunión con Julian Robertson, que es una eminencia de la gestión alternativa o hedge funds. He conocido y he trabajado con varios de sus cachorros, algunos de los cuales ahora pues tienen fondos de decenas de miles de millones de dólares, pues el Halvorsen en Viking o Lafont en Coatue. También he visto, pero no he tenido contacto directo, a Druckenmiller en una reunión detrás de una mampara. He visto a Seth Garth de Bopost, más por el lado de Value. O sea, he conocido a gente muy, muy interesante en todos mis años de experiencia. ¿Y hay un común denominador en todos ellos? Es decir, ¿qué tienen? Exigencia Instinto, y formación. Disciplina. Exigencia y disciplina. O sea, son gente que tiene la formación necesaria, que tiene la disciplina de metabolizar información a nivel diario y con una capacidad analítica que a lo largo de los años pues acaba siendo muy privilegiada, en el sentido en el que cada dato que sepan saben cuánto puede ponderar en una ecuación que tienen en la cabeza. O sea, interpretan, en vez de oír sonido y música, o mejor dicho, en vez de oír sonido o ruidos incluso, ven un poco la música, ¿no? ¿Cuál es la pauta que hay por debajo? Algunos dicen que generalmente esta gente tiene información privilegiada o se mueve en núcleos privilegiados. Tú me dices que es más capacidad analítica y constancia frente a la información que puedan tener. Bueno, creo que los mercados tienden a la eficiencia, pero la información es un proceso en el tiempo en el que sale en un sitio y se detecta en otro a distintos grados de velocidad. Es cierto que si te enteras antes de algo, pues vas a tener capacidad de lo que se dice front run the market. Algo de esto hay, incuestionablemente. Que se transgredan ya las normas de transparencia e información privilegiada de la SEC, ese es el problema de cada uno. Y ha habido muchos que han estado penalizados. Los que no perduran, los que se han ido al garete. Efectivamente, o sea, al final el propio sistema limpia las impurezas, digamos, ¿no? En ese sentido, actualmente, cuando uno escucha algunos commercials de finanzas, de cursos, etcétera, etcétera, hablan de reglas milagrosas que pueden darse a los demás a la hora de convertirte en rico. Incluso ahora con las nuevas tecnologías, TikTok, Instagram, hay mucha gente que está como promocionando. Muchas de ellas parecen más un esquema Ponzi que una regla real de poderse hacerse rico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la mejor prueba de que son un poco cuestionables, o me muestro muy escéptico ante ello, es que si fueran universalizables, todo el mundo sería rico. Con lo cual no hay posibilidad de arbitrar. No puede haber nada especial por ese lado. Quizá te pudiera apuntar que, bueno, lo que ha pasado con los mercados y la represión financiera desde los bancos centrales sí ha tenido un segmento o un nicho de la inversión donde ha sido muy fácil hacer dinero, que es toda la parte de tecnología. Desde el venture capital hasta el private equity hasta cualquier IPO, porque bueno, el coste de capital con esas trayectorias exponenciales en precios es mínimo.
y no ha habido, quizá, no ha habido un nivel de cribado exigente sobre esos planes de crecimiento del negocio que se pudieran presentar, si realmente eran viables, iban a ser tan rentables. O sea, es un proceso muy creativo, destructivo. Sí, sí. Yo me quedo con esa idea que dices, Fernando, de que si estos grandes mitos o grandes reglas de que todo el mundo se puede hacer millonario fueran reales, todo el mundo sería millonario. O sea, que no son estandarizables y no son una regla milagrosa. Una de las cosas que antes abordábamos es tu labor como asesor de inversores internacionales y nacionales. Y antes me he quedado con una cosa que decías, que tú te sientes algo más cauto que el optimismo que ves a nivel internacional. A nivel nacional, a nivel español, ¿cómo está el inversor? Cada vez que hablas con él, ¿estamos positivos, negativos? ¿Estamos habiendo visto que perdió el Barça y estamos totalmente ofuscados? Bueno, yo creo que el español, por lo general, a nivel calle, a nivel retail, es muy propenso al riesgo. O sea, tiene un perfil muy parecido al americano. Si puede endeudarse, se endeuda, y si se puede gastarlo, se lo gasta. Cuando vas profesionalizando, viendo un poco un perfil más profesional, creo que hay un poquito más de cautela, ¿no? En términos comparativos. Eso es importante. Eso es importante, ¿no? A lo largo de tu trayectoria habrás conocido gestores internacionales, como antes me quedaba sorprendido con la ristra de nombres a nivel de hedge funds y de value. A nivel español, ¿cómo entiendes que ha cambiado la gestión? Porque ha habido mucha criba también aquí en España. Ha habido mucha criba, pero me temo que sigue el sector muy enraizado o controlado por los grandes grupos bancarios, financieros. O sea, hay 3 o 4 grupos cuyos nombres conocemos que acaparan, pues si no recuerdo mal, el 70 o el 80% de toda la gestión de activos. Singularmente, frente a otros países, lo que es la gestión activa e independiente, pues ha habido casos que han ocurrido, que están ahí, pero que son muy poquito. Y yo creo que toda esta gente tiene todo el mérito en mercados de poder pegarse por ese ahorro institucional con instituciones con balances detrás de cientos de miles de millones o más de billones de, ¿Y entiendes de que en España de recursos, ¿no? ¿Entiendes que en España tenemos talento suficiente como para competir con el resto del mundo? Sí, yo creo que hay un fondo de gente, debe haber 15, 20 profesionales con un nivel que no envidia en absoluto los mejores niveles que te encuentras por ahí fuera. Lo que creo que hay o que no hay es implicación del sector empresarial, y por tal puedo entender a lo mejor pues la vocación de financiar distintos proyectos alternativos por parte de los family offices. Lo que no hay son con escasos, o sea, menos que los dedos de una mano, lo que no hay son proyectos independientes financiados por estos patrimonios familiares que vean en la gestión un negocio a medio o largo plazo. No que el mercado vaya a subir o bajar. Eso está dentro de los parámetros del propio negocio, sino cómo podrías escalar ese negocio si, invirtiendo originalmente para montar una estructura, acaba de entrar más dinero, ¿no? Convertirse en inversores ancla para poder hacer crecer a grandes gestores que tenemos aquí a nivel español. Exacto. Inversor ancla, inversores semilla, participan en lo que es el equity de la gestora, y todos con un espíritu empresarial, pues van creciendo el negocio. Fernando, vamos a la parte más personal. Hemos tenido a lo largo de estos capítulos consejos de todo tipo. Consejos, siempre pido al entrevistado que nos hable de esos consejos que le dieron en algún momento cuando iba sentado en el metro, cuando estaba leyendo un libro, cuando estaba practicando deporte, que le sirvieron a futuro para aplicarlo en su vida y que nos puedan igual servir a nosotros para poderlos aplicar en la nuestra. ¿Alguna vez te has quedado con algún consejo que siempre has aplicado?
Te voy a traer una cita de un autor de novela del siglo XIX que me encanta, que se llama Joseph Conrad, que dice: confronta, confronta, confronta. Al final, y se aplica excelentemente bien al mundo de la inversión, al final la realidad objetiva es la que es a la que siempre va a ir el mercado. Y nuestra tendencia, muy humana a la vez, es acabar cayendo en sesgos cognitivos, siempre anclados en algún componente emocional. Porque te gustó este sector o esta compañía y tal, y entonces tiene que ser otra vez lo mismo. Sesgo ancla. Sesgo confirmación, importantísimo. Escuchar solo o atender solo aquel flujo de información que te está cerciorando, sí, que te está ratificando, dando por bueno, cuando eventualmente, pues a lo mejor no es así. O sea, al final, el mundo de la inversión es un proceso cognitivo sujeto a un nivel de autoexigencia muy alto. Y de estar todo el rato repensando si tu tesis inicial es o no robusta, ¿no? Yo no sé si lo hemos comentado alguna vez, Fernando, pero a mí una de las cosas que más me gusta con los gestores es preguntarles siempre si tienen un plan B, porque generalmente todos tenemos un plan A, pero ¿qué pasa si las cosas no salen como uno quiere, no? Bueno, yo creo que ahí está el mérito de lo que se llama una gestión de riesgos o una matriz de riesgos, que en el fondo lo que hace es defenderte frente a ti mismo, en la medida en que tu nivel de convicción pues también es una parte importante de todo el proceso, ¿no? Pues si acotas las concentraciones, si no tomas demasiado apalancamiento, si diversificas, pues es un punto de equilibrio diversificar exacto. En todo, ¿no? En la vida, en las inversiones, es el punto exacto. Seguramente nos estará escuchando gente que está iniciando la carrera y, bueno, ha visto que has escrito un libro, ha visto que lees mucho, has citado a mucha gente, muchos datos. Me imagino que tu día a día es leer mucho. ¿Lees solo a aquellos que confirman lo que piensas? ¿Intentas leer de todas las diversidades políticas, de todas las diversidades económicas? ¿Tienes tu círculo de esparcimiento? Es decir, ¿tienes aquella conexión con varios inversores, varios analistas que os intercambiáis análisis, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu día a día? Yo creo que hay que mantener una postura mental lo más abierta posible. Y lo que comentas de autorrefutarte es una de las claves al éxito. Es muy exigente y puede ser agotador, porque hay momentos en los que parece que sí, pero luego no, o al revés. Y tienes que, pues estar testeando continuamente. Sí, leo mucho, casi te diría que es lo que más hago, y leo un poco de todo. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar al día? Pues, no sé, quizá 3-4 horas, y luego comentarlo con interlocutores particulares, y al final un círculo estrecho tienes, pues otro par y... Sí, que estás todo el rato leyendo y entreleyendo lo que acabas de leer, o sea que al final no paras de leer en todo el día. Sí, es yo creo uno de los frentes más... Yo creo que una de las cosas que estamos... prodigados, absolutamente. Una de las cosas que estamos descubriendo en todos estos episodios es la necesidad de formarse, de leer y de buscar ese vínculo con otras personas que tengan los mismos intereses para intercambiar lecturas que nos hagan... es que es como funciona el pensamiento crítico. O sea, que es el proceso inversor por excelencia. O sea, al final tienes una tesis que te está avalando una inversión y te la tienes que bombardear. Y si no se cae, ¿por qué no se cae? Y si se está cayendo, ¿por qué se está cayendo? Y es un proceso iterativo que idealmente funciona muy bien en buenos comités de inversión. O sea, dice Ray Dalio que una de las virtudes de Bridgewater, que es su compañía que gestiona cientos de miles, pues una de las premisas clave de ese equipo es la transparencia absoluta. Al final, lo que te pase por la cabeza, ponlo encima de la mesa.
A lo mejor estás depurando una aspereza personal o estás agilizando un proceso objetivo o de objetivización de una inversión. O sea, es esa actitud de open mind y de transparencia, a los que mejor les ha ido es justo con lo que comulgan. Sí, contrasta cualquier idea que te venga a la cabeza, lee y refútala, ¿no? Hemos dicho que eres licenciado en Economía y Derecho. Si tuvieras que dar un consejo de formación a las nuevas generaciones que están empezando y que no saben qué hacer para poder acabar en este mundo de la inversión y acabar sabiendo un poquito de lo que tú sabes, ¿qué consejo en cuanto a formación les dirías? ¿En qué se deberían de centrar? ¿En cualquier carrera o en alguna en especial? Bueno, yo creo que la figura de analista da para mucho, porque lo puede ser de un sector, de una zona geográfica, de un tipo de activo, y dentro de lo que es la práctica del análisis es crítico, de vuelta, el rigor y la excelencia de la práctica, en el sentido en el que, bueno, pues al final atenerte a esa objetividad es lo que te va a suponer ganar conocimiento objetivo, que es acumulable y te permite crecer. O sea, es una combinada entre proceso y procedimiento y contenido, ¿no? Y luego ya, pues según crezca tu carrera, te vas enfocando a una cosa u otra, ¿no? Yo creo que tu carrera va creciendo cada día que pasa, ¿no, Fernando? Porque has acabado como escritor de un libro y yo creo que no es moco de pavo, te habrá llevado mucho tiempo, muchas horas, muchos quebraderos de cabeza. ¿Cómo nace un libro? ¿De dónde nace un libro? Pues yo creo que de la gestación de ideas. Y la gestación de ideas, como dice el propio término, lo que conlleva es la fermentación en un tiempo, ¿no? En particular, este libro, o sea, está vivido con toda mi experiencia profesional, porque de hecho hablo de globalización en los 90, en el fondo estoy recordando con mucho gusto mi época en Nueva York y lo que pasaba entonces, ¿no? Con Clinton, la Organización Mundial de Comercio, el poder de las multinacionales. Todo ese proceso lo he vivido en primera línea. Y luego tiene otra capa fundamental, que es mi experiencia profesional o la aventura profesional con el fondo, durante 10, 12 años, donde en el fondo Europa se distancia, se queda rezagada. La crisis euro, ¿qué pasa aquí? Pues toda esa problemática está, como hemos hablado, muy analizada en el libro y a la vez proyectada a futuro, ¿no? Donde trato de proponer objetivamente soluciones que pudieran ser implementables. Y finalmente, una tercera capa o un tercer ingrediente, o sea, el año del COVID, el 20, donde todos tuvimos los confinamientos, supuso de alguna forma un punto de introspección muy particular, ¿no? Para todos. Algunos lo dedicamos a hacer juegos con los niños e intentar hacer plastilina con maicena, y me imagino que tú pudiste avanzar todavía más con tu libro. No te diría tanto la ejecución como la inspiración o la determinación de decir, lo tengo que llevar a cabo porque, mirando para atrás, todo esto tiene un orden y una narrativa muy consistente, lo tengo que dar al público, lo tengo que compartir, ¿no? Y así fue. O sea, el 20 yo creo que trajo ese punto de inspiración asceta, si quieres. ¿Te acuerdas los 3, 4 meses donde todo el mundo estaba un poquito más recogido consigo mismo? Pues a mí me aportó ese grado de determinación que empezó a ejecutarse, te diría, en marzo del 2021. O sea, que nos hemos tirado 3 años largos. 3 años largos, o sea, sí. Y cuando uno, en vez de 9 meses, ve en 3 años salir al bebé, ¿qué siente? Joder, una sensación de orgullo y de autorrealización importante, ¿no? La acogida del libro está siendo buena. Superlativa, ¿no? Está siendo buena.
Según me dice el editor, estamos ya a ver si pues nada, ahora, en menos de 4 meses acabamos que, la edición y hay otra. Ahora que en mayo tenemos la Feria del Libro aquí en Madrid, pues mando un guante al que quiera para invitarte a su caseta para poder firmar este libro, que creo que es un regalo excepcional. Vamos a ir haciendo un poco resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado de oportunidades, de retos y de ciertas incertidumbres que se abren ante nosotros. Hemos hablado de incertidumbres macroeconómicas que están por venir en los próximos 12 meses. Poníamos en el primer escalón de grandes ganadores a Estados Unidos, pero también lo poníamos en el primer escalón de grandes riesgos a futuro. Absolutamente. Tanto con la receta actual como la que podría venir en el caso de que Trump venga, como decíamos, con el Far West. Uh-huh. Después también hemos hablado de la necesidad de unidad en Europa. Las próximas elecciones en Europa no son menos importantes. Ahí yo creo que hay mucha gente de la que nos estará viendo habrá dicho, pero si yo a Europa es que ni voto, porque prefiero estar en el chiringuito que votando para Europa. Pues no, las elecciones a Europa son importantes, es importante la unidad que pueda venir después y todo lo que sea unidad de capitales con el eurobono que antes apuntábamos. Necesidad aquí en España de llegar a una unidad. Concertación. En el fondo es la misma. O sea, fíjate si tiene sentido esta conclusión a la que llegamos, que habiendo pasado de una globalización libre, adolescente, como llamo en el libro, a esta reconfigurada políticamente, nos hemos quedado muy vendidos. Uh-huh. Cada uno hace lo que quiere a su favor y Europa sigue con un credo que probablemente sea el justo y el correcto, pero si no tiene la capacidad de unión desde la concertación, no va a ser capaz de defenderlo. Nos van a comer de un lado y de otro. Y esta concertación es también la misma consigna que necesitamos aquí, porque es que la clave es pacto de Estado, reformas. ¿Cómo llega usted a eso? Pues con la concertación de las fuerzas mayoritarias. Uh-huh. ¿Que no quiere? Bueno, pues no quiere, pero con una consecuencia, que va usted a dejar el coste de oportunidad o el coste de la alternativa, que es altísimo no hacerlo. Uh-huh. Se va acumulando y estamos donde estamos. Hablando de que no nos coman o nos coman, hemos hablado también de los grandes tiburones de Wall Street, hemos hablado de su capacidad que tienen con su tesón y con su experiencia de batir al mercado y de ser los primeros y de mantenerse, más allá de las películas en las que se habla de información privilegiada, eso ya sabemos que finalmente acaba en el calabozo. Y después hemos hablado de consejos, ¿no? De confrontar todo lo que nos venga, de pensar si es lo correcto o no es lo correcto, y también pues bueno, lanzar a las nuevas generaciones la necesidad de especializarse, de ser analistas, de ir creciendo y de crear un gran vínculo de información para permitirles crecer. Y hemos acabado hablando de tu niño, ¿no? De tu otro niño, porque sí, ya tienes uno. Tengo uno de 14, este es el otro. Este sería el otro. Con lo cual, me gustaría darte la oportunidad de, si nos quieres dar un último consejo antes de despedirte y de darte las gracias, te lo agradecería enormemente, porque toda la información que nos has dado es de gran calibre y sí que me gustaría quedarme con ese buen gusto, con ese buen sabor de boca, con un último consejo, una última idea. Pues que en línea con la confrontación como método analítico, al final todo es un reto continuo. Yo creo que la mejor forma de sentirse vivo es estar tomando ese reto que sabes que puedes tener en la cabeza pero que no te lo quieres reconocer. Tómalo. O sea, mi experiencia con el libro, cuando me tiré a él, al principio iba con bastante desconfianza, no te diría miedo, pero muy frágil, si quieres, en el... ¿Podríamos llamarlo el síndrome del impostor? Bueno, se puede parecer, pero sí, pero a lo que te apunto es que
ese síndrome lo acabas depurando. Y fuiste a por él. Según te entregas a la obra y aparecen otros espacios, otros matices, otras realidades creadas por el propio libro, donde ya te lleva a él. O sea, ese proceso creativo de transformación propia de cualquier obra, y hablo de un libro, pero podemos estar hablando de una empresa o de cualquier propósito con trascendencia, sigue el mismo proceso, es la misma historia. Al final te tienes, dentro de esa individualidad, te tienes que entregar a ello, y es como al final salen las cosas, ¿no? Me encanta ese último consejo de afronta tus retos porque te harán ser mejor. Es vital para todos nosotros. Te hacen crecer, o sea. Pues bien, yo te doy las gracias una vez más porque sé que estás a tope con miles de entrevistas y te doy las gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico lujo poderte tener hoy aquí. Y ya despido y les agradezco a todos poder haber seguido este podcast, Más que Finanzas. Intentamos que sea lo más claro para todos ustedes, lo más enriquecedor, y también decirles que no nos descuiden, que atiendan al próximo podcast que tendremos próximamente aquí en Más que Finanzas de la mano de Beca. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.